Gladys. ¿Llegó esta niña? Ah, bueno. Doctor Hernando Valencia, procurador delegado para los derechos humanos. En términos concretos y de acuerdo con los informes que se van a publicar, ¿cuál es el balance que tiene esta administración que se va con el tema específico de los derechos humanos en cifras, con datos que se puedan entender? La situación de derechos humanos del país es grave. Y yo diría que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en estos últimos años, después de la expedición de la Constitución del 91, no ha mejorado. Así lo indican las cifras. Tenemos todavía una enorme cantidad de crímenes impunes, pendientes de investigación y sanción en la justicia penal, en la justicia militar, y los organismos de control interno o de disciplina de las instituciones del Estado en general y de la fuerza pública en particular no están funcionando, al menos en los casos graves de derechos humanos. Se habla de muchos militares y policías separados del servicio durante estos años, pero en ninguno de los casos graves de violación de derechos humanos, es decir, las masacres, las desapariciones forzadas, los homicidios, los responsables, de acuerdo con las investigaciones, tanto de la Procuraduría como de otras instancias, no han sido separados del servicio. De manera que todas las cifras que nosotros manejamos indican que la situación de derechos humanos es grave, es mala y que no ha mejorado en estos últimos años. ¿Qué tipo de mensaje o de recomendaciones o observaciones concretas trae ese nuevo informe de derechos humanos? Nuestra recomendación principal es que se formule y se aplique una estrategia nacional de derechos humanos por parte de todas las entidades públicas que tienen responsabilidades en esta materia. Es decir, que se haga un manejo integral, articulado y coherente de derechos humanos que debe hacer énfasis en dos aspectos fundamentales: la lucha contra la impunidad judicial y el control de la fuerza pública. Digamos que esas son las dos piezas maestras de una estrategia nacional de derechos humanos, tal como las ve la Procuraduría General de la Nación. Por un lado, derrotar la impunidad judicial. El país no puede seguir permitiendo durante más tiempo que la mayor parte de los crímenes que aquí se cometen, sobre todo los que cometen los funcionarios públicos, que son los más graves, sigan sin castigar. Hay que castigarlos, y hay que castigarlos bien y pronto. Y segundo, para reducir en parte la impunidad judicial y para recuperar la legitimidad en la lucha contra la guerrilla, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la delincuencia, el Estado tiene que ser mucho más celoso y mucho más riguroso en el control disciplinario de sus propios funcionarios. Hay que ser mucho más intransigente y mucho más intolerante, si se me permite la expresión, bien entendida en este contexto, con los abusos y las arbitrariedades de los funcionarios públicos. Es a eso a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de control de la fuerza pública, a que hay que meter en cintura de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva, sin esperar a que las investigaciones concluyan, porque muchas veces no concluyen, sin esperar a que los fallos judiciales aparezcan, porque muchas veces no aparecen, a todos aquellos funcionarios que atropellan a la ciudadanía y que desconocen los derechos de los ciudadanos. ¿Ustedes tienen la manera de ejemplificar cómo ha cambiado de ese informe anterior de derechos humanos la situación a este? Este es el último informe de la administración Arrieta en la Procuraduría General de la Nación. Por tanto, por un lado nosotros constatamos lo que llamamos un efecto de acumulación en las violaciones pendientes de sanción. En ese sentido, en este último año o año y medio, desde la aparición del informe anterior, hay una agravación por la sola acumulación de violaciones pendientes de sanción. Y por otra parte, lanzamos una mirada de conjunto a los 3,5 o 4 años anteriores para mostrar cómo, aunque se han hecho esfuerzos que no se pueden negar, la nueva Constitución, las nuevas instituciones, el mayor presupuesto, algunas investigaciones que han prosperado y que han concluido en fallos, en sanciones,
las cifras siguen siendo muy perturbadoras. Y si bien hay disminuciones en algunos rubros, por ejemplo, allanamientos y capturas ilegales, lesiones personales, hay incrementos muy preocupantes en otras cifras, por ejemplo, homicidios. ¿Creció la cifra? Sí. La cifra anual de homicidios en el país viene aumentando entre el 3 y el 4% cada año desde hace 5 o 6 años. Y el problema es que la capacidad de procesamiento de ese delito en particular por parte de nuestra justicia, tanto penal como penal militar, sigue siendo muy precaria. Entonces, en la medida en que se mantienen más o menos estables los índices de violencia, hay modificaciones, pero de carácter regional y de carácter local. Hay desplazamientos. Se agudiza en unas regiones y se alivia en otras la situación de violencia. Pero en la medida en que se mantengan esos niveles y no aumente la capacidad del sistema judicial para hacerle frente, pues el efecto de acumulación, como nosotros llamamos, agrava tremendamente las cosas. Nosotros hemos hecho una larga investigación que acaba de concluir con un fallo de carácter sancionatorio, por medio del cual solicitamos la destitución de 6 miembros del Ejército Nacional y la suspensión de otros 2 miembros de la misma institución. Nuestra investigación se tomó un buen tiempo porque hubo muchas dificultades probatorias, pero finalmente logramos consolidar un muy buen caso. Estamos sancionando a un coronel, a un mayor, a un teniente y a 3 cabos del Ejército Nacional, y estamos suspendiendo a otro mayor y a otro cabo por su participación en la masacre de los Ubos perpetrada en el sur del Cauca contra 17 campesinos inermes en abril de 1991. La participación de todos estos funcionarios es la siguiente. Unos participaron directamente en la muerte violenta de estos ciudadanos y los otros encubrieron los hechos y obstaculizaron la acción de la justicia, incluyendo la propia justicia penal militar, la justicia penal y la actividad disciplinaria de la Procuraduría. ¿Estas personas tienen cargos, rangos jerárquicos dentro de la institución? Sí, los sancionados son el coronel Briceño, que era el comandante del batallón José Hilario López en Popayán para la época de los hechos, un mayor, un teniente y los cabos que formaban parte de los hombres del teniente. Y por el otro lado, los suspendidos son otro mayor y otro cabo que también participaron de manera indirecta en todo el episodio. ¿Qué significado tiene este fallo dentro del contexto de esta impunidad grande del que hablamos? Esta es la primera ocasión en que la Procuraduría General de la Nación sanciona de una manera que consideramos ejemplar una masacre contra civiles que revistió en su momento las más graves características, como indisciplina o mal comportamiento por parte de la fuerza pública.